Bueno, comenzamos un nuevo tema. En este caso se trata del tema del desastre del 98. Para mí creo que es un tema fácil y con el cual podéis sacar muy buenas notas. Si tenéis la suerte de que salga en selectividad, pues podéis sacar muy buenas notas en selectividad. Como siempre digo, pues el objetivo de hacer estos vídeos pues no es otro que el ayudar a mis alumnos, a los alumnos en general, a estudiar, a que saquen mejores notas, tanto en mi asignatura como en selectividad, ¿no? Y también, como no, pues a fomentar el gusto por la historia tan apasionada que tenemos en nuestro país, ¿no? La historia de España, que es una historia muy interesante. Prueba de ello es este tema del 98. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Entonces lo primero que tenemos es un índice sobre la estructura del tema, ¿no? Tenemos el desastre del 98 y lo vamos a dividir en varios apartados. El primero sería la causa de la guerra, antecedentes de la guerra, ¿no? Este apartado, el primero, está dividido en 4 puntos, la guerra de Cuba, la primera guerra de Cuba, unas causas económicas, una causa política y el auge, el surgimiento de los partidos independentistas. Un segundo punto, que es el central del tema, el más importante, abarcaría 3 apartados, ¿no? Se puede titular como el desarrollo de la guerra. Yo lo he dividido en 3 apartados. Un primer desarrollo de la guerra, con los distintos generales que van a enviar a Cuba para sofocar la sublevación, como son los generales Martínez Campos, Valeriano Weyler, Ramón Blanco. Un segundo punto, un segundo desarrollo de la guerra, que es cuando ya interviene Estados Unidos. Ahí tenemos el suceso de la Corazón Domain, la investigación, la propaganda, un poco del transcurso de la guerra tanto en tierra como en mar, las 2 batallas más importantes, una en Santiago de Cuba y otra en Cavite, en Filipinas. Y por último, pues dentro de este apartado de la intervención de Estados Unidos, pues hablar de la anécdota de los últimos de Filipinas en la independencia de Filipinas. Y por último, dentro de la guerra en sí, pues la guerra termina con el Tratado de París, ¿no? Simplemente decir, pues las posesiones que pierde España y las que mantiene, ¿no? Lo que supone el Tratado de París. Y ya el último punto, pues serían las consecuencias de la guerra, unas consecuencias humanas, económicas, políticas, unas consecuencias morales e ideológicas, de las más importantes, ¿no? Sucumbe espiritual. Después otras consecuencias sobre los militares. Y por último, las consecuencias que va a tener esta guerra en los movimientos obreros y republicanos. Bueno, pues después de esta introducción vamos al desarrollo del tema, con el primer punto, que serían los factores, las causas de la guerra de 1895. La primera causa, el primer antecedente sería la Primera Guerra de Cuba de 1868 a 1878. Es la guerra que dura 10 años y son los primeros, es la guerra en la que se plasman los primeros deseos independentistas. Esta sublevación está dirigida por el líder Manuel Céspedes. Manuel Céspedes era un propietario de una hacienda donde se originó el levantamiento. Él liberó a sus esclavos y les pidió que se unieran a la lucha, donde precisamente él va a morir en esta lucha en 1874. Lo que se pide principalmente son más autonomía, fin de la esclavitud, que Cuba no esté sometida económicamente. En Cuba pues no había autonomía, no había autonomía y sí existía una esclavitud, no había derechos políticos y, como hemos dicho, estaba sometida económicamente. La guerra va a terminar con la paz de Zanjón en 1878, pero la paz es una paz, digámoslo así, débil, ¿no? Porque los cubanos lo que están esperando es que España cumpla las promesas. Y España no va a tardar mucho en cumplir las promesas. Si consiguen que Cuba tenga representación en el Parlamento de Madrid, que fuera una provincia más, con derecho a elegir su diputado en el Congreso de Madrid. Se dan facilidades para viajar, se produce una fuerte migración de españoles, sobre todo de gallegos y asturianos. Por ejemplo, entre 1868
y 1894 van a llegar a la isla 500.000 personas, 500.000 españoles de una población de 1,5 millones de habitantes. Pero nunca se aprobó ni se concedió el autogobierno ni una autonomía política para la isla. Sí se consigue abolir la esclavitud en 1888 con el gobierno de Sagasta. Pero la situación no contentaba completamente a los cubanos y el descontento siguió creciendo, alimentando por el recuerdo de estos héroes de esta guerra, ¿no? De 1868 a 1878, para desembocar definitivamente en el estallido de la nueva guerra de 1895. Aquí tenemos pues algunas imágenes de la primera guerra de Cuba. Comenzó en el 24 de febrero con el ya famoso Grito de Baire. Nueva imagen, y esta es la localización de la localidad de Baire. Se encuentra en la parte oriental de la isla. Esta parte era la más pobre, digamos, ¿no? La parte más pobre respecto a la zona occidental de la isla. Pasamos a continuación al segundo punto de las causas de la guerra del 95. El segundo punto serían las causas económicas. Cuba y Puerto Rico tenían una economía basada en la exportación de azúcar y tabaco. Sobre todo el gran negocio era con el azúcar. Era un comercio dirigido y monopolizado por España. Era un comercio cautivo. España obligada a Cuba a comprar productos españoles como eran las prendas textiles de Barcelona o las harinas castellanas. Cuba exportaba prácticamente el 80% de su producto a Estados Unidos, pero el dinero se lo llevaba España. Estados Unidos veía en este mercado un mercado injusto. Había hecho grandes inversiones en la isla y pensaban que el comercio le correspondía más a ellos que a España. El comercio más natural de Cuba era con Estados Unidos y no con España. Así es como lo veían los cubanos y como lo veían los estadounidenses. Vemos en las imágenes pues uno de los ingenios y centrales azucareras. Los ingenios eran las centrales azucareras de Cuba, ¿no? Donde se fabricaba el azúcar. Aquí tenemos una nueva imagen sobre plantaciones de caña de azúcar típica de Cuba. Aquí tenemos otra imagen. Por lo tanto, podemos concluir que el comercio con España no le favorecía a Cuba y tampoco a Estados Unidos. Estados Unidos también tenía ya mucho interés en intervenir en la zona, interés político, como ahora veremos, pero el interés económico de Estados Unidos también estaba claro. Podemos concluir que era un negocio muy bueno para España, un negocio monopolizado por España, pero muy desventajoso para Cuba y para Estados Unidos. De ahí la intervención de Estados Unidos en la guerra. El siguiente apartado de las causas de la guerra del 95 pues son las causas políticas y estratégicas. Aquí prácticamente nos referimos a la situación de Estados Unidos. Estados Unidos ya se estaba convirtiendo en una potencia mundial y estaba construyendo su imperio colonial. Llegó tarde respecto a las grandes potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Alemania, y por ello su gran interés en la zona del Caribe y asiática. Los norteamericanos necesitaban nuevos mercados donde colocar su excedente de producción e invertir su capital, y se lanzó a la conquista colonial como antes hicieron Gran Bretaña, Francia y Alemania. La doctrina en la que se basan los norteamericanos es la doctrina Monroe. Monroe fue el sexto presidente de Estados Unidos. Esta doctrina venía a decir que América era para los Estados Unidos. Entonces, según los norteamericanos, cualquier injerencia de una potencia europea en América sería visto como un acto de agresión ante el cual Estados Unidos tendría derecho a intervenir. Lo que se llama América para los americanos. Las áreas de expansión de Estados Unidos eran el Pacífico y el Caribe, con un proyecto de unirla mediante el Canal de Panamá que se construyó en 1903. Gran Bretaña y Francia habían entrado en Asia y Estados Unidos quería acercarse, por ello su intención de hacerse con Filipinas y Hawái. Esta postura pues se va a incrementar, esta postura intervencionista se va a acentuar con la llegada del presidente McKinley en 1896.
Aquí tenemos imágenes pues, de la propaganda norteamericana, el cartel donde pone que Estados Unidos no deseaba adquirir más territorio, sino por la humanidad, para introducir la democracia en los países. Pero verdaderamente detrás de ese eslogan, pues lo que subyacía, lo que había era un deseo de apropiarse de colonias por un interés económico y un interés estratégico. Aquí tenemos la imagen de el presidente norteamericano McKinley, ¿eh? Este ya amenazó con cancelar relaciones con la isla si no se llegaba a un acuerdo para venderle la isla a Estados Unidos o para que se independice de España. Y entramos ya en el último punto sobre los orígenes, las causas, los antecedentes de las guerras, ¿no? Que sería el punto 4, surgimiento de los partidos independentistas. El gran líder independentista fue José Martí, acompañado de Máximo Gómez y Antonio Maceo. José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano, fundado en 1892, con el propósito de conseguir la independencia de Cuba respecto a España. La propuesta de una ley de autonomía para Cuba en 1895 llegó tarde y a partir de ese año la guerra se endureció bajo el liderato de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. En Filipinas también existió un partido nacionalista, la Liga Filipina, fundado por José Rizal, con un programa basado en la expulsión de los españoles, la expulsión de las órdenes religiosas españolas. El general Polavieja capturó y ejecutó a José Rizal, pero le sustituyó Emilio Aguinaldo y que fue quien mantuvo la insurrección en 1896. Por supuesto, todos estos partidos van a estar apoyados, respaldados por Estados Unidos, debido a los intereses de Estados Unidos que engarcese con esos territorios. Aquí tenemos las imágenes de los líderes, de José Martí en este caso, ¿eh? Es un dicho, si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Y por otro lado tenemos a Antonio Manceo, fue otro de los líderes nacionalistas. Este líder con la paz de Zanjón no quedó satisfecho con los resultados y originó la llamada Guerra Chiquita en 1879. Finalmente tuvo que exiliarse a Puerto Rico esperando la oportunidad que le llegaría en 1895. Después del punto 1, los antecedentes de la guerra, continuamos con el punto 2, que sería la guerra en sí. Es el capítulo central del tema y lo vamos a dividir en tres apartados. Un primer apartado sería el desarrollo de la guerra con los tres momentos según los generales. Un segundo apartado que sería la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1898. Y finalmente podríamos incluir en este capítulo también el Tratado de Paz, que se llama el Tratado de París, con el cual se da por finalizada la guerra. Por lo tanto, vamos a comenzar con el desarrollo de la guerra. La guerra se inicia el 24 de febrero de 1895 con el famoso llamado Grito de Beire. Beire es una aldea situada a 75 kilómetros al noroeste de Santiago de Cuba, es en la parte oriental de la isla. Siempre vimos que esta parte era la más pobre y la más propensa a tener sublevaciones. Las sublevaciones se producen en 35 localidades cubanas. Están dirigidas por José Martí y su Partido Revolucionario Cubano. Los principales generales españoles van a ser Martínez Campos, Weyler y Blanco. Y estos tres generales son los que nos van a permitir hacer una división en el proceso de la guerra. En un primer momento tenemos al general Martínez Campos, enviado por Cánovas, porque la guerra le pilló en 1895, le pilló gobernando Cánovas, pues Cánovas mandó a Martínez Campos, un general de mucho prestigio, que ya participó en la situación de paz, en la paz de Manjón con la primera guerra cubana, pues como decimos, Martínez Campos fue enviado por Cánovas para sofocar el levantamiento. Pero Martínez Campos pronto se dio cuenta que, que este levantamiento era distinto al anterior. Eso fue una sublevación más extensa, con unas características más revolucionarias y que contaba con muchísimo más apoyo de la población campesina.
él se dio cuenta que tenía que tomar medidas muy drásticas, muy duras, reconcentrar a la familia, por lo que lo obligaría a cometer unos actos que su conciencia le impedía, por lo cual renunció a esta empresa y pidió un general más duro, que fue lo que se hizo. A Martínez Campos le va a sustituir el general Valeriano Weyler, nombrado capitán general de Cuba en febrero de 1896 por Cánovas del Castillo, con órdenes de zanjar los intentos independentistas. En el breve periodo que ocupó esta capitanía general, intenta frenar la lucha de los independentistas en Occidente, sobre todo, y durante su mandato cae en combate el general del ejército cubano, Antonio Manceo. Este hecho no desanimó a los cubanos, que siguieron luchando fuertemente en el oriente de la isla, donde poco a poco iban consiguiendo victorias gracias al otro líder cubano, Máximo Gómez, y sobre todo también a las enfermedades tropicales que afectaron duramente a los soldados españoles. Se estima que para diciembre de 1896 unos 400.000 cubanos no combatientes se reconcentraron en los lugares escogidos por Weyler. La medida creó una situación compleja al no poder suministrar alimentos a estas poblaciones con graves condiciones de insalubridad, que experimentaron hambrunas y epidemias, y se calcula que se dejó morir a muchos miles de cubanos en dichos campos de concentración. Junto a estos campos de concentración también hay que destacar los senderos desbrozados y controlados por fortines españoles para evitar el paso de una parte de la isla a Cuba. Es lo que se conoce con el nombre de trochas. Valeriano dividió la isla en tres partes separadas por estas trochas, mediante la cual se controlaba a la población para que no pudiera pasar de una zona de la isla a la otra. Estas medidas dieron un buen resultado militar, pero con un muy alto coste de vidas humanas, ya que murieron muchas personas de hambre y de enfermedades. Además, muchos campesinos sin nada que perder se unieron al ejército cubano. Además, estas medidas causaron un gran impacto en el extranjero, especialmente en la prensa norteamericana. Dos grandes periodistas como Hearst y Pulitzer reclamaban la intervención en Cuba, presuntamente para acabar con la matanza de civiles, aunque en verdad solo pretendían apoderarse de la isla, ignorando la lucha de los independentistas cubanos. Podemos decir que esta situación radicalizó el proceso independentista y el odio hacia el dominio español de la isla. En estas imágenes podemos ver fotografías de lo cruenta que fue esta batalla, ¿no? de la dura represión de Valeriano Weyler. En esta otra, como la propaganda norteamericana lo tachaba de asesino. Con el asesinato de Cánovas en agosto de 1897 y al regresar Sagasta al gobierno, se produce un vuelco en la situación en Cuba. Se intenta apaciguar a los Estados Unidos, iniciándose una táctica blanda, destituyendo a Weyler y nombrando a un nuevo general, al general Blanco. También aumentó la concesión de una amplia autonomía. En el 97 se le concedió a Cuba y a Puerto Rico, que estaban en paz, la autonomía, la igualdad de derechos, el sufragio universal. Pero ya era demasiado tarde, puesto que los independentistas contaban ya con Estados Unidos dispuestos a entrar en la guerra y se negaron a cerrar las hostilidades. Por lo tanto, la guerra y la presión de Estados Unidos continuaron, y ahora vendrá el acontecimiento famoso del Maine, que supuso la entrada de Estados Unidos en la guerra. En el otro lado del planeta, en Filipinas, un año después de iniciarse la guerra de Cuba, en 1896, se iniciaba otra insurrección independentista, en este caso en la isla de Filipinas. A diferencia de Cuba, la rebelión se consiguió detener en 1897 y se llegó a la paz. Como parte del pacto, Emilio Aguinaldo, el líder que sustituyó a José Rizal, se exilia a Hong Kong junto con otros líderes revolucionarios. España también se obliga a reducir sus efectivos en la isla. Pero con la entrada en la guerra de Estados Unidos en Cuba en 1898, en Filipinas se reanudan las hostilidades y Emilio Aguinaldo vuelve a entrar en la guerra en Filipinas. Tendrá lugar el desastre de Cavite en Filipinas, derrota española frente a los norteamericanos y a los filipinos, justo unos meses antes del desastre de
Santiago de Cuba, en la isla de Cuba, donde finalmente España va a ser derrotada y va a firmarse los tratados de paz de París, donde se va a entregar las colonias a Estados Unidos o la independencia de Cuba. Después de ver los 3 episodios de la guerra, según los distintos generales que envió España, pasamos a la segunda fase del núcleo central de la guerra, que es la intervención norteamericana en 1898. Esta comienza con el famoso suceso del acorazado Maine. El 15 de febrero, el buque estadounidense fue sacudido por una explosión y se hundió con la mayor parte de su tripulación. De los 355 tripulantes murieron 254 hombres y 2 oficiales. El resto de la oficialidad disfrutaba de un baile dado en su honor por las autoridades españolas. Comienzan ahora a pedirse explicaciones, se montan dos órganos de investigación, uno por parte española, otro por parte norteamericana. Estados Unidos no permite que haya un consejo de investigación común y se van echando las culpas mutuamente. Estados Unidos piensa que ha sido un sabotaje de la fila española, mientras que España piensa que ha sido un acto fortuito o una explosión interna del Maine. Con todo esto, el presidente McKinley ya ensayó una solución pacífica, que era la compra de Cuba por $100 millones, pero Sagasta no aceptó. Este fue el motivo por lo que Estados Unidos le va a declarar la guerra a España. En tierra las fuerzas más o menos estaban equilibradas, el ejército español era muy superior en número al norteamericano, no obstante estaba mal armado, mal abastecido y minados por las enfermedades tropicales. Pero el problema surgió en el enfrentamiento en el mar, donde la Armada española fue infinitamente inferior a la norteamericana. Fuera de Santiago de Cuba, una batalla naval desigual, muy breve, un verdadero ejercicio de tiro para los americanos, que en un plazo de 2 horas hundieron toda la escuadra española y con ella la guerra terminaría. Cuba había quedado definitivamente aislada de España y tuvo que rendirse y se perdió definitivamente. También se va a perder Puerto Rico, donde no existía una rebelión alguna contra España, y Puerto Rico y Filipinas serían algo así como unos botines de guerra para Estados Unidos. Por otro lado, la anexión de Filipinas no figuraba en un principio entre los fines de guerra declarados por Estados Unidos, pero fue favorecida por Gran Bretaña, que quería impedir que la isla cayera en manos de Alemania. Hay que recordar que estamos en pleno etapa imperialista, colonialista, y sería uno de los motivos para el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aquí las potencias se estaban preparando para lo que se llama la paz armada, se estaban preparando las potencias para un futuro enfrentamiento entre ellas. El archipiélago de Filipinas se va a perder con el desastre llamado de Cavite. Y llegamos ya a la tercera parte de esta segunda parte del desarrollo de la guerra, que sería el Tratado de Paz, ¿no? El famoso Tratado de París, muy importante para este tema, lo suelen preguntar en preguntas cortas en selectividad. Y este tratado se firmó el 10 de diciembre de 1898. Lo importante de aquí es que sepan lo que España ha perdido y lo que mantiene. Y ya como sabemos, pues España cede Puerto Rico, Filipinas a Estados Unidos, Cuba consigue la independencia y también se le cede a Estados Unidos la isla de Guam. Por otro lado, España mantiene las Islas Marianas, excepto Guam, las Islas Carolinas y las Islas Palaos, todas ellas en el Pacífico. Aunque posteriormente a los 2 años estas islas las va a vender Alemania. Para Cuba no supuso realmente la independencia, porque lo que va a haber es un cambio de amo, ya que Estados Unidos la convirtió en un protectorado. La ocupó militarmente bajo el pretexto de proporcionarle unas condiciones necesarias para instaurar la democracia, pero le prohibió a Cuba suscribir tratados que pudieran atraerla a otra potencia extranjera. Filipinas y Puerto Rico pasaron directamente a manos de Estados Unidos, no sin tener una dura guerra en Filipinas con Estados Unidos. Filipinas consigue la total independencia en 1946, mientras que Puerto Rico continúa hoy como un país asociado a Estados Unidos. Bueno, continuamos con el tema y pasamos al tercer punto, titulado Consecuencias de la guerra.
Este punto tiene varios apartados, humanas, económicas, políticas y algunos más. Bueno, vamos a ir primero por las consecuencias humanas. La guerra de Cuba supuso, la guerra del desastre del 98 supuso unos 600.000 muertos españoles, en su mayoría por enfermedades tropicales. Lógicamente por la acción de la guerra, lógicamente, pero muchos muertos fueron por enfermedades tropicales. A esto hay que unir el gran impacto ocasionado en la población con la llegada de los numerosos heridos y mutilados. Otra de las consecuencias fueron las consecuencias económicas. En un principio parece que podía pensar que fue un gran desastre, pero no fue así. Se pierde lógicamente el mercado colonial, pero también es verdad que llegan muchísima cantidad de dinero, llegan muchos capitales, porque las familias regresan, las familias que estaban en Cuba regresan a España. También se adaptó la economía ante la pérdida de estas plantaciones tropicales. Por ejemplo, se intensifica el cultivo del plátano en Canarias, la remolacha en el sur de España y la caña de azúcar también en el sur de España. Vamos a poner unas cuantas fotografías para que veáis estos cultivos. Otra de las consecuencias es las consecuencias políticas. Con la derrota de la guerra comenzó el debilitamiento del sistema canovista de la Restauración. Los políticos del turnismo sufrieron un desgaste y todo esto junto a la muerte de los dos grandes líderes como es Cánovas y Sagasta, pues surgieron nuevos líderes tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal, que preconizaban una modernización, un cambio en el sistema político para hacerlo mucho más democrático. Es lo que se llama como una regeneración política. Estos políticos pues tenemos tanto de parte del Partido Conservador como por parte del Partido Liberal. Dentro del Partido Conservador tenemos a Silvela y a Maura, y dentro del Partido Liberal tenemos a Canalejas. No obstante, aunque ellos preconizaban una revolución desde arriba, una reforma una reforma de la forma de hacer política, no se consiguió acabar enteramente con el caciquismo, y el sistema de la Restauración va a perdurar hasta 1923 con la llegada de Primo de Rivera. Otro de los efectos de las pérdidas de las colonias de América y de Asia fue que España se va a volcar con el protectorado, con su colonia en África, en el norte de África, en concreto el protectorado de Marruecos, que va a compartirlo con Francia. Y otra de las consecuencias es que España no va a entrar en la Primera Guerra Mundial. Otra de las consecuencias que trajo la guerra de 1898 fue la crisis moral, ideológica y psicológica. Muchos historiadores piensan que esta fue la consecuencia más dura y más impactante de todas. La derrota causó un gran impacto, una gran demoralización en la población. Se vio como el fin del mito del imperio español, mientras otras potencias lo estaban construyendo. España se presenta en el extranjero como una nación moribunda, con un ejército ineficaz, con unos políticos corruptos e incompetentes. Se cuestionó qué es España, surge el pesimismo y la desmotivación, surgen movimientos culturales como el movimiento regeneracionista de Joaquín Costa y la generación del 98, que van a hacer ver, a criticar el estado de postración en el que se ha quedado España. Van a criticar el sistema político, a los militares y toda esta actuación que ha tenido en las últimas colonias. Otra de las consecuencias fue el papel de los militares, ¿no? Los militares fueron duramente criticados y castigados. Se les vieron como un sector que fue el culpable del desastre del 98. A partir de entonces va a existir una separación con militares con el pueblo, ¿no? Va a surgir un antimilitarismo popular. Todo ello potenciado por las clases obreras, por los republicanos, que criticaron que solo iban a la guerra los
los pobres, ¿no? Lo que no podían pagar este canon para librarse de la guerra. Estos militares no van a aceptar las críticas, ellos no aceptan que sean los únicos culpables porque ellos fueron allí con un armamento pobre, con unas condiciones muy limitadas, en clara desventaja con el ejército norteamericano, y ellos se sienten traicionados por los políticos, ¿no? Entonces no van a aceptar estas críticas por parte de la población. A partir de ahora va a haber un distanciamiento con la población, y si antes pues los militares podían ser progresistas, de izquierda, pues ahora se van a distanciar y van a tomar medidas mucho más autoritarias. En definitiva, van a estar alejados de la sociedad. Otra de las características, otra de las consecuencias es el auge de los nacionalismos, ¿eh? Los movimientos nacionalistas se van a radicalizar. Un elemento clave en todo esto es el desvío de la burguesía propietaria hacia posturas nacionalistas. ¿Por qué? Pues principalmente porque la burguesía capitalista propietaria de la industria catalana vasca se ha visto muy perjudicada por los acontecimientos del 98. Ha perdido su mercado monopolista, ha perdido su comercio con las colonias. A partir de ahora va a criticar mucho más duramente al sistema de la restauración, a estos políticos del Estado español que han sido ineficaces, incapaces de llevar al país a una estructura moderna y a una mejora de la economía. Ellos se sienten muy perjudicados con las actuaciones de los políticos, digamos, del Estado español. Y ya para terminar con las consecuencias de la guerra, tenemos el apartado sobre los movimientos obreros y republicanismo, que son, en definitiva, bastante parecidos. Sobre el movimiento obrero, decir que tuvo un gran desarrollo y acusaban a la monarquía y a los partidos dinásticos de las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. Reclamaban un nuevo sistema de gobierno más acorde con los intereses de la clase trabajadora, y fueron muy críticos con los militares y con la guerra. Recordar que siempre a la guerra iban los pobres, trabajadores, campesinos, que no podían pagar ese impuesto que sí pagaban la clase adinerada, y ellos no se libraban de ir a la guerra. Y después recordar también el gran impacto que ocasionó en la población el ver a esos militares, que muchos eran obreros, campesinos, regresar mutilados, heridos o cuando no, pues fallecidos. Sobre el republicanismo, pues decir prácticamente lo mismo, ¿no? Estaban en contra del sistema de la restauración, estaban por supuesto en contra, veían al monarca Alfonso XIII como uno de los grandes culpables, veían al sistema político del caciquismo, de la oligarquía, como un sistema antiguo, arcaico, obsoleto, y deseaban una modernización del país acorde con la nueva tendencia de Europa, ¿no? Y deseaban pues implantar la república, que era el sistema que mejor iba a defender a los obreros, a los campesinos, y el sistema que mejor iba a modernizar, más pronto iba a modernizar el país. Recordar pues la figura del fundador del PSOE, Pablo Iglesias. También he puesto aquí algunas imágenes sobre los nuevos republicanos, ¿no? Como Alejandro Lerroux, que va a tener una importancia decisiva en la Segunda República. He puesto fotos también de pues manifestaciones, lo típico de huelgas, en favor de las condiciones de los obreros y de la clase trabajadora. Y ya pasamos al último punto, al punto 4 del tema, que serían la crisis del 98, los movimientos regeneracionistas y la generación del 98. Del desastre del 98 va a surgir unas duras críticas al sistema político de la Restauración y una necesidad, van a preconizar estos movimientos, una necesidad de modernización del país, que la saquen del retraso respecto a los países vecinos europeos. En este sentido, pues intelectuales van a aportar sus ideas, ¿no? Y van a surgir dos grandes corrientes modernizadoras en este sentido. Una es el regeneracionismo y otra es la generación del 98. El regeneracionismo es un movimiento liderado por Joaquín Costa, que fue muy crítico con el sistema de la restauración, con el sistema del caciquismo, con la falta de democracia,
etcétera, etcétera, etcétera. Entre sus medidas, pues defendía una mejora del campo español, siempre acuciado por la sequía, ¿no? Para que asegurar la alimentación. Va a preconizar un aumento de la construcción de embalses. También desea una mejora de la elevación de la educación y de la cultura mediante un programa educativo, un aumento de escuelas que permitieran sacar a las grandes masas de españoles de la pobreza. Y como he dicho antes, pues también preconiza la construcción de grandes obras hidráulicas capaces de aliviar la crisis persistente que teníamos nosotros con la falta de agua, con la sequía. Y por otro lado, pues el grupo de escritores, de literatos, de intelectuales que se ha llamado la generación del 98 que todos conocéis, ¿no? Esta generación pues está agrupada por escritores de la talla de Unamuno, Baroja, Machado, Azorín, Valle Inclán, Maeztu, etcétera, 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 ¿no? Y uno de los elementos que dio cohesión a este grupo fue el tema de España. El desastre del 98 les motiva a analizar en profundidad el problema de España. Reflejan una actitud crítica hacia España, hacia el sistema político de la restauración, hacia el caciquismo, hacia las oligarquías, hacia lo poco modernizado que estaba el país. Sienten una gran atracción hacia Castilla, en su paisaje duro, árido y seco. Ven en este ambiente la representación del atraso social y cultural de la España de su tiempo. Pero también admiran su belleza áspera y su desnudez, que se ajusta perfectamente al estilo directo y claro de sus obras. La preocupación de España de algunos ensayistas del 98 tiene cierta relación con lo que mostraban los regeneracionistas de Joaquín Costa. También muestra mucha atracción por su historia, ¿eh? Buscan descubrir la esencia de España, sienten interés por los grandes clásicos de España, el poema de Mior Cid, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita, Jorge Manrique, Fray Luis de León, Cervantes, Góngora, le apasiona su historia. Ellos distinguen una España real, mísera, pobre, y una España política, una España falsa, con aires de grandeza y alejada de lo que es la realidad. Pues bien, con este último punto terminamos el tema. Espero que les haya gustado este vídeo, que puedan ayudarse de él y que le sirva para mejorar su gusto por la historia y lo más práctico, pues aprobar selectividad.